morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca el intercambio, la reflexión política, el acceso a información de calidad. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones, pero que queremos darle una cierta profundidad en algunos aspectos. Vamos a estar hablando de políticas sociales y titulamos este programa así: Políticas sociales, relatos, ilusiones y resultados. De una manera u otra queremos tratar de desentrañar en algunos minutos con dos invitadas que tenemos, que ahora voy a pasar a presentar, cuáles son las diferencias que existen habitualmente entre lo que entendemos por políticas sociales y por políticas asistenciales, la diferencia entre asistencia y asistencialismo, las relaciones que se plantean de ciertas poblaciones en relación al Estado, esa pretensión que muchas veces se tiene desde la política de hablar de autonomías o de desvinculación o vinculación con el Estado y sus costos. Para tratar este tema hoy nos acompañan Jimena Baraybar. Hola. Jimena es asistente social, es doctora en Ciencias Sociales, es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y también nos acompaña Verónica Amarante, que Verónica es economista, doctora en Economía, también es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, actualmente directora del Instituto de Economía. Y bueno, y con ellas tiramos un poco esta primera pregunta que yo venía presentando: ¿cómo ordenar esta discusión siempre tan entreverada entre estos conceptos que ocupan buena parte del espacio de debate público sobre políticas sociales? Jimena. Bueno, a ver, algunas de las cuestiones que vos planteabas. Primero, a partir de que, digamos, al nacer, cada uno de nosotros va a estar, a partir de que nace, sujeto a determinadas necesidades, situaciones, contingencias, que en algunos casos se han llamado riesgos sociales, asociadas al estar vivo, ¿no? A cuidado, salud, educación, un lugar donde vivir, ingresos, etc. Y eso nacemos en familias que son distintas y que, sobre todo, que tienen desiguales recursos para atender esas circunstancias, necesidades, contingencias, en fin. Y tienen, bueno, recursos subjetivos, pero sobre todo, y lo que me importa destacar, son recursos objetivos, materiales, para responder a esa situación, que son, como digo, desiguales, y que hace que haya sectores muy importantes de la población que, sujetos a sus propios recursos, no lo puedan hacer. Y dentro de eso, un aspecto relevante, no exclusivo, son los ingresos, no solo, pero los ingresos, y ahí la cuestión de la inserción en el mundo del trabajo. Entonces, la acción del Estado y la acción a través de la política social tiene la posibilidad de reducir esas desigualdades. Puede hacerlo o no hacerlo, por eso digo que es una posibilidad, eso depende de recursos, de institucionalidad y también y sobre todo de voluntad política, de cuál es la mirada política que se tiene, en este caso en relación al rol del Estado y hasta dónde va a dejar, digamos, que resolvamos nuestras necesidades en función de nuestros lugares de partida, o va a decir hay algunas necesidades y contingencias de las cuales se va a hacer cargo la política social. Cuando eso lo hace, la política social puede hacerlo en tres ámbitos, ¿no? Lo que tiene que ver con regular el mundo del trabajo, con los servicios universales o con orientación universal, educación, salud, vivienda, infraestructura urbana, y lo que sí se llama la política asistencial orientada a las personas con menores recursos. Entonces, lo primero es que la política social es más amplia, mucho más amplia que la política asistencial, y de hecho la política asistencial es muy mínima dentro de la política social en términos de los recursos destinados, los recursos que se destinan total y los recursos que le llegan a las personas, cada una en particular. Sí ocupa un espacio enorme en términos de la discusión, pero no en términos de los recursos. Entonces, así entendida la política social con estas tres posibles expresiones,
la vida de todos nosotros y nosotras está atravesada, o de la gran mayoría de nosotros está atravesada por la política social. Somos dependientes, en todo caso todos, yo soy dependiente de la política social, de la política educativa, de la de vivienda, de mía, de mis hijos, en fin, de que haya espacios, no política social, pero política pública, que haya plazas, lugares donde recrearme, en fin. Entonces, esa idea entonces de la dependencia de la política social que se coloca siempre mirando a los pobres, digamos, en todo caso si hay dependencia, si es así como lo llamamos, es algo que nos abarca a casi el conjunto de la población, porque incluso los sectores de altos ingresos también dependen del Estado de otras maneras diferentes. Y hay un autor que se llama Castel, que trabaja este tema, que habla de eso, de la política social, así entendida como un soporte, ¿no? Él dice, bueno, la autonomía es posible en la medida que yo tengo tengo respuestas a esas contingencias más o menos estables y previsibles, ¿no? Yo sé que si me enfermo voy a poder, se va a activar un sistema de salud que va a permitir que yo igual cobre una parte de mi sueldo al menos, y no es que el día que me enfermo, además de porque estoy enferma, estoy preocupada porque no sé cómo voy a pagar el alquiler. O no tengo que estarme preocupando qué voy a hacer cuando mi hijo, si quiero que vaya a la universidad, porque no voy a tener manera de pagar. Entonces, esa respuesta, dice él, que son siempre, están mediados y son política pública, política social y por tanto Estado, es lo que dice él, es lo que me permite la autonomía. La autonomía, él dice, para ser autónomo tengo que ser interdependiente de esos mecanismos. Y esa idea de dependencia, que en general vos la planteabas, se plantea con los más pobres y en relación al Estado, plantea en oposición la idea de la autonomía derivada del trabajo. Y eso es un mito, digamos, el trabajo permite autonomía bajo determinadas condiciones y circunstancias. Sabemos, Verónica lo sabe mejor que yo, que la mayoría de las personas pobres trabajan, por ejemplo, lo que pasa es que lo hacen en condiciones que no permiten justamente construir autonomía. Entonces, o es dependencia del Estado o es dependencia de la necesidad, digamos, suponiendo que lo que hay con el Estado sea dependencia, pero no hay autonomía cuando uno vive sin ideas o con ideas muy precarias de cómo responder a estas circunstancias, a estos riesgos, a estas necesidades. Muy bien. Verónica. Bueno, no creo que siguiendo un poco la línea que estaba comentando Jimena, me parece que una manera de entender las políticas sociales es tratar de entender o de enmarcarlos en lo que son los sistemas de protección social de los países que de alguna manera configuran los sistemas de bienestar, donde no solo interviene el Estado, intervienen otros agentes. Pero entonces ese globo del sistema de protección social, que como bien explicaba Jimena, tiene un componente que está dirigido a cubrir los riesgos que todos nosotros podemos enfrentar a lo largo de nuestra vida activa, de vejez, de incapacidad, de enfermedad, y entonces las distintas políticas van respondiendo a esos riesgos, ¿no? El seguro de desempleo para el riesgo de quedar sin trabajo, el sistema de jubilaciones y pensiones para la vejez y no poder seguir teniendo una vida laboral activa, etcétera. Ese es un componente muy importante, y el otro es esta idea de la protección a la pobreza o a la vulnerabilidad, que es ahí donde entran más directamente las políticas asistenciales, que muchas veces se desprenden, digamos, de esa globalidad del sistema de protección social y generan mucha más discusión sobre sus fundamentos, etcétera, que el resto del sistema de protección social, que en una economía en un país como Uruguay, con una historia como la de Uruguay, está muy aceptado. Entonces, por un lado eso, marcarlo en ese sistema más amplio de protección social, y por otro creo que también entender que de alguna manera el desarrollo que ha tenido ese sistema de protección social, la historia de Uruguay, en cuanto que comienza con un desarrollo muy asociado al mundo del trabajo, a la inserción en el mercado laboral, a un conjunto de políticas universales o con aspiraciones universales, nos fue configurando una cierta manera de entenderlo. Y después aparecen, y esto terminó Jimena porque ya sabe mucho más que yo, pero bueno, en los 90 las políticas más propiamente asistenciales, pero no integradas totalmente a ese sistema de protección social, y capaz que lo que sí tenemos en las últimas 2 décadas es
un cambio en la configuración de las políticas asistenciales, en la importancia que tienen en empezar a verlas como un componente permanente del sistema de protección social que antes no estaba y que de alguna manera esa nueva configuración de los sistemas de protección social también explica un poco que ahora tenemos toda esta mirada tan puesta sobre las políticas asistenciales, que no es solo en Uruguay, o sea, lo que ha sucedido en todos los países de la región en relación a las políticas asistenciales ha tenido un devenir similar en los países, por más que tengan sus particularidades, y eso genera también una cantidad de otras cosas que creo que después también vamos a conversar sobre, desde cambios institucionales hasta cómo se analiza, cómo se intenta monitorear, cómo se intenta aprender o evaluar sobre esas políticas, etc. Pero entonces creo que una parte importante es entenderlos como un componente de un sistema de protección social y como un componente estable de ese sistema, lo cual no quiere decir que sean inamovibles, por supuesto las políticas cambian, se rediseñan, hay aprendizajes, etc., pero como un componente más que va hacia cubrir el riesgo de caer en situaciones de vulnerabilidad económica, que es uno de los riesgos que todos tenemos, como pueden ser otros que no nos generan tanta, digamos, resistencia como los que mencioné, digamos, de enfermedad, incapacidad, etc. Hay muchas cosas que me vienen a la cabeza escuchando esto, especialmente cuando hablamos de riesgo, que en realidad riesgo es versus seguridad, cómo la seguridad en general se ha desplazado en nuestras sociedades hacia una forma de seguridad vinculada al delito y se ha omitido el problema de la seguridad en otro montón de aspectos de la vida, que en realidad vuelve a emerger muchas veces como problema público cuando las crisis sociales empiezan a apretar y entonces cambia el orden, ¿verdad?, de los problemas que la gente plantea y pasa a tomar un primer lugar. Pero hay un par de cosas más que están acá, porque esto atraviesa, además de atravesar a la sociedad en todos los sectores, también lo atraviesa políticamente, ¿no? Creo que corta transversalmente a todas las ideologías esto que ha permeado sobre el problema de la asistencia y del asistencialismo. Definir un poco esto, que el asistencialismo es un concepto como peyorativo, que ha venido a calificar a la asistencia como algo pecaminoso, por decirlo de alguna manera, y que además nos exculpa de valorar la responsabilidad social global sobre qué produce nuestra sociedad, ¿no? Porque esto transporta también la responsabilidad a los individuos de su destino o de sus logros, ¿verdad? Cuando en realidad una cosa que vos traías, que me parece que está dentro de los nuevos riesgos y que lo vamos a abordar en el final del programa como conceptualmente más profundamente, que es el problema de la centralidad del trabajo, ¿no? Es decir, el trabajo ha sido visto y quizás es capaz que lo que más nos cohesiona como sociedad, como medio para acceder al bienestar, pero sin embargo estamos en una sociedad que es incapaz de producir la cantidad de trabajo suficiente para las personas. Entonces, ¿cómo tratamos de atar estas cosas de nuevo? A ver, primero con lo de asistencia y asistencialismo, digamos, a ver, hay una cuestión general de una mirada, yo comparto en general peyorativa sobre la asistencia, que toma como forma alguna expresión esta de que esto es asistencialismo. Ahí hay dos cuestiones. Por un lado, esa idea de que la asistencia no encuentra legitimidad en sí misma, sino si no lo asociamos a este componente promocional. O sea, no podemos decir, bueno, hay una prestación económica y pronto, porque acá hay una situación de vulnerabilidad económica y entonces lo que hacemos es atender mínimamente esto. Siempre esa prestación, y eso es parte de lo que tenemos que pensar, porque eso nos perturba tanto, la tenemos que cargar de otros objetivos. Decimos, bueno, sí esta prestación, pero además estos otros objetivos que suele tener la política asistencial. Hay una desvalorización de la asistencia si no está sujeta a algún componente que llamamos promocional. Y eso tiene que ver con que no construimos un derecho a una sobrevivencia básica, que es lo que provee la asistencia cuando lo hace, porque nunca es más que eso. La otra cuestión del asistencialismo tiene que ver, está asociado a las formas discrecionales de gestionar la asistencia. Digamos, ahí hay una cuestión de que cualquier política pública, yo creo, puede definir los criterios de ingreso que estime, ¿no?, que debieran ser lo más formados y fundados, pero que eso tiene que estar claro para la población. O sea, yo tengo que poder explicar por qué A entra y por qué B no entra. Entonces, cuando eso no es claro,
Y cuando en realidad los mecanismos son opacos, ahí es cuando también se habla de asistencialismo, con formas clientelares, por ejemplo, y ahí también eso contribuye a connotarlo negativamente, porque yo sé que ¿no? Porque a veces se dice, bueno, no se entiende por qué la vecina de enfrente cobra y yo no, porque no entiendo el ICC, eso es un orden de dificultad. Ahora hay otro que es, no entiendo por qué la vecina de enfrente lo cobra y yo no, y construyo, y la explicación que me da es porque intermedió a alguien, no la política pública, para acceder o para distribuir ese beneficio. Entonces, la política asistencial yo creo que es de las políticas donde el riesgo de la discrecionalidad está más extendido, no es un elemento que la constituya, pero es un riesgo que tiene, ¿no? Entonces ahí, y se ha usado, digamos, discrecionalmente, y por eso yo también, creo que ahí le viene otra carga negativa, pero quiero insistir, no es algo que haga parte de la política asistencial, sino la forma que la política asistencial se gestiona. Puede ser de una manera asistencialista, discrecional, o no. Bien, Verónica. Sí, creo que también hay otro elemento importante en esto de las miradas que tenemos sobre estas políticas, que es el financiamiento, cómo se financian, ¿no? Porque cuando una prestación del sistema de protección social está atado a una contribución que hicimos, y digamos que tiene lo que llamamos financiamiento contributivo. Yo trabajé, aporté para la seguridad social y entonces tengo un seguro de desempleo si pierdo el trabajo. Ahí hay una situación, y el financiamiento solidario, porque de alguna manera el financiamiento de las políticas no contributivas viene de un financiamiento de impuestos, de pago de impuestos de todos nosotros. Ese perder de alguna manera la idea de lo contributivo y de que el beneficiario está siendo beneficiario de una política no contributiva, creo que también tiene que ver con esa mirada que tenemos sobre, o que puede primar sobre las políticas asistenciales. Y lo otro que creo que también sucede es que este desarrollo que hubo en la región en las últimas décadas generó también en algunos momentos como una mirada demasiado confiada de que con algo que no existía, digamos, con poca cosa que no existía, ahora íbamos a resolver problemas estructurales de muy larga data. Entonces, esas expectativas muy altas sobre lo que podía llegar a lograrse con estas políticas que, como dijo Jimena, involucran recursos relativamente pocos en relación a lo que involucran otras políticas, bueno, también explican como, bueno, no se solucionó todo, hay muchas cosas que escuchamos, no hace cuántos años que existen estas políticas, o sea, qué esperanzas o qué expectativas había que se iba a lograr con este tipo de políticas, lo cual no quiere decir que no tengan que existir, sino que tenemos que también adecuar la mirada sobre qué es lo que podemos lograr con intervenciones de este tipo, ¿no? Bueno, te voy a cortar un poquito y ya volvemos en un minuto en el segundo bloque de Último Bondi, porque en parte queremos hablar de esto, es decir, qué podemos esperar y no esperar, por lo menos de esta dimensión asistencial y quizás de algunas otras, y problematizar este tema, ¿no? De que cómo se financia, quién lo financia, qué otras cosas se financian también de impuestos y en general nunca entran en la discusión, ¿verdad? Ahora estamos discutiendo un poco el tema de la seguridad social, pero también hay más, no es solamente eso. Así que en un minuto seguimos en el segundo bloque de Último Bondi. Soy suscriptor de Caras y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Seguimos en este segundo bloque de Último Bondi, estamos hablando de políticas sociales, relatos, ilusiones y resultados. Y nos toca abordar un poco algo hacia donde Verónica venía caminando ahora, de que tiene que ver con las expectativas que la sociedad y en buena medida el sistema político ha depositado
sobre las políticas sociales asistenciales principalmente, ¿no? Que es las que de una manera u otra hemos mirado con más lupa, hemos evaluado más, hemos sistematizado más. Y está bueno traer esto, ¿no? Porque de una manera u otra Jimena hoy traía, la verdad que para el presupuesto que ocupan, tendríamos que ocuparnos también de mirar otras cosas y no solamente estas, pero viene muy bien lo que decía Verónica sobre el final del primer bloque. ¿Qué es lo que se esperó de esto? ¿Qué es lo que se hizo y qué es lo que resultó? ¿No? Y a dónde estamos hoy, ¿no? Porque uno escucha continuamente esa idea de fracasaron las políticas sociales, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tendrían que haber logrado? No sé quién quiere arrancar. Si quieres arranco. Dale. Capaz que entrando ya como más en concreto a algunas de las políticas, por ejemplo, un componente importante son las políticas de lo que llamamos las transferencias monetarias, ¿no? Que ahí Uruguay tuvo el primer, digamos, la experiencia del PANES y después AFAM, las asignaciones familiares, que es una reformulación dentro del plan de equidad, y la TUS, por ejemplo. Y esas políticas están bastante, diría, muy evaluadas para lo que es la tradición, o lo que era la tradición de evaluación de políticas públicas en Uruguay. Y bueno, y tenemos aprendizajes de algunas cosas que se lograron y otras que no se lograron, o algunos problemas de diseño de las políticas que generaron tal vez efectos que no se querían en algún caso. Pero también, no sé, podemos entrar más concretamente en esas experiencias, pero digamos, hay en el caso del PANES, que fue un programa de corta duración, hay evaluaciones que muestran que logró una mejora en el estado de nutrición, en el peso de los niños al nacer. Eso es un indicador duro, importante. Entonces uno dice, en poco tiempo, con una prestación de este tipo, consigo para familias que están en situación de alta vulnerabilidad un resultado concreto. Los riesgos pueden ser, por ejemplo, desincentivos al trabajo o incentivos a una fecundidad que no queremos incentivar especialmente. Eso no se constató ni en ese caso, ni en AFAM, ni en TUS, que están evaluadas. O sea, no hubo esto que decía Jimena, que la población más vulnerable, por ejemplo, que sabemos que trabaja, sabemos, porque además se evalúa que incluso con una prestación no hay un cambio en el comportamiento sobre si participar del mercado de trabajo, trabajar o no. Sí hubo evidencia de que había un efecto sobre la inserción formal en el mercado de trabajo, y eso tenía que ver con el diseño de las prestaciones. Pero entonces hay resultados, por ejemplo en AFAM, resultados positivos en asignaciones familiares sobre educación, ¿sí? O sea, sobre logros educativos en educación media. No sé cuánto tenemos. Esa también es un poco esta idea de balancear lo que puede lograr la política con los problemas que enfrenta Uruguay en términos de deserción en educación media. O sea, si uno evalúa, hay un efecto positivo y relativamente, digamos, de una magnitud pequeña de esa prestación. Con eso no solucionamos el problema de la deserción en educación media ni los problemas educativos ahí, ¿sí? Entonces, un poco por ese lado, tenemos evaluaciones, tenemos aprendizajes, sabemos que esta idea de las personas no van a trabajar porque ahora se vuelven totalmente dependientes de la prestación. Eso no es cierto. Tampoco es cierto que con esto logramos que solucionar los problemas de educación o, digamos, se logran algunas en poblaciones muy vulnerables resultados positivos en dimensiones de salud. También se encontraron en desarrollo de los niños más pequeños en otros programas, en Uruguay Crece Contigo, etc. O sea, hay resultados favorables en algunas dimensiones, y hay evidencia de que no hay resultados no favorables, excepto de la formalidad, que es como otra discusión que fue bastante, creo que también bastante discutida. Jimena. A ver, Verónica planteaba algunas cuestiones así donde hay, digamos, se recogen aspectos positivos y otros negativos. Yo más allá, digamos, yo en términos generales diría, a ver, partiría de cuáles son los objetivos que tiene la política asistencial. En primer lugar, una gran parte de las transferencias monetarias, tarjeta de alimentación y empleo protegido, tiene una preocupación de mejorar los ingresos en el presente. O sea, hacer a las personas menos pobres, aunque se llama política de combate a la pobreza, digamos, no de combate a la pobreza, pero bueno, de volverlas en el presente un poco menos pobres. Y después todas tienen una idea de
como de traslado, ¿no? De la idea de puente, de que la persona está en una situación y va a ir a otra situación, que en general esa situación está pensada como la inserción en el mercado de trabajo, la asistencia y la permanencia del sistema educativo, salud, básicamente eso. Entonces, en general, más allá de las cuestiones positivas que traía Verónica, yo diría que la política asistencial encontró dificultades en esos dos objetivos. O sea, su incidencia en la pobreza es, bueno, Verónica lo sabe más que yo, es baja, es en la extrema o en las situaciones, o la vuelve menos pobre a la pobreza, y encontró muchas dificultades para este tránsito al otro lado del puente, esa idea de cruzar el puente. Encontró dificultades en el otro lado del puente para llegar, para permanecer. Entonces, esa es una información que ya tenemos, que es bastante, que surge, los programas de acompañamiento procuraron de alguna manera atender eso y también tuvieron dificultades. Entonces, ahí lo siguiente es la explicación de eso, digamos, por qué las dificultades, que yo creo eso que son bastante consistentes en Uruguay y en las otras evaluaciones, en las evaluaciones hechas en general en América Latina. Por una parte, uno puede decir hay un problema de diseño. Acá Verónica traía el tema de la formalidad laboral, eso ahí claramente hay un problema de diseño, pero la pregunta ahí es cuánto más hay para ajustar en el diseño, ¿no? Es decir, bueno, a veces yo creo que hay una sobreestima al diseño, digamos, ¿no? Entonces la idea es que si ajustamos un poco, si redactamos mejor los objetivos, ¿no? Si monitoreamos más, si evaluamos más, de ahí nos van a venir mejores resultados. Y yo creo que salvo algunos aspectos, ya no hay mucho margen por ahí, ya Uruguay avanzó, las evaluaciones dan que Uruguay focaliza razonablemente bien. La otra explicación es colocarlo en las personas, es decir, bueno, estas capacidades y habilidades que se precisarían para cruzar el puente y sobre todo para quedar del otro lado del puente, no se tienen, no se logran adquirir, o entonces ahí la política social tiene que ponerse en un apoyo a eso, ¿no? Los programas de acompañamiento son esa mejor expresión. En estas dos explicaciones, ¿no? De por qué esto no se da, la mirada está dentro de la política asistencial y de las personas y su diseño, digamos. Entonces, y esto tiene impactos en términos de las soluciones que se van a plantear. Si yo conozco la explicación del diseño, voy a seguir agudizando por ahí. Si voy a plantear que la explicación tiene que ver con las personas, voy a desarrollar más programas de acompañamiento. El punto, digamos, yo creo que ahí ya hay límites. O sea, es verdad que los elementos personales inciden, como inciden en todas las personas. Yo creo que el punto es cómo ya sacamos la discusión fuera de la política asistencial. No podemos seguir, digamos, porque también lo que nosotros sabemos que en esta idea del otro lado del puente es que las personas ya estuvieron en el otro lado del puente, o sea, ya estuvieron en el sistema educativo y dejaron. No hay personas en Uruguay que no hayan tenido contacto con la política social y con el Estado. Entonces hay algo de que necesariamente, yo creo que, y en esto, ¿qué es lo que tenemos para hacer para adelante? Yo creo que hay un desafío fuerte que es sacar la discusión de la asistencia de la política asistencial, ¿no? Y lo que decía Verónica, cómo colocamos esa discusión dentro del régimen de bienestar de manera muy fuerte, cómo la vinculamos con el mercado de trabajo, cómo la vinculamos con las políticas sociales. Entonces, volviendo a qué es lo que dieron, hay cosas que la política asistencial no dio, yo creo que básicamente los objetivos esos no los cumplió y no los va a cumplir. Eso es lo otro que yo creo, no es un problema, no es un problema de diseño, es un problema de qué cosas le podemos pedir a la política asistencial. No le podemos pedir a la política asistencial autonomía, no hay autonomía que devenga de la política asistencial. Eso no quiere decir que no sea relevante, porque esa es otra cuestión después para volver, ¿no? Que la política asistencial tenga problemas no quiere decir que no haya que desarrollarla. Lo que tenemos es que discutir cuáles son los objetivos posibles y cuáles son los discursos que construimos y cuál es la mirada de la sociedad que la asistencia contribuye a crear, que eso es una cuestión que a mí me preocupa, ¿no? Porque a veces, ¿no? Digamos, parece más un castigo la asistencia que una buena noticia, porque digamos, tras que estás en una situación complicada, después el discurso es todos los recursos que se pusieron
en vos, en tu familia, y todas las expectativas que había que no se pudieron, que no las cumpliste, no las realizaste cuando era imposible que se realizaran desde ese dispositivo. Entonces, bueno, eso. Vos sabés que me parece interesantísimo la cantidad de piezas que va poniendo el puzzle sobre esta discusión, porque la gente muchas veces se pregunta por qué se siguen dando transferencias monetarias, ¿no? ¿Por qué esto no se termina? ¿Por qué no se llega a algún lugar? ¿Por qué no se llega a algún lugar donde esa persona sea autónoma? Y uno podría pensar, bueno, porque además en determinadas situaciones de exclusión social a la gente hay que acompañarla, no solamente darle transferencias monetarias. Pero resulta que en muchos casos hubo acompañamiento. Y resulta que ese acompañamiento tendría que ir vinculado a un rendimiento educativo, al mercado de trabajo, y resulta que hubo acompañamiento en muchos casos vinculado al mercado de trabajo, al desempeño educativo, y hubo un conjunto de programas, de instrumentos, por decirlo de alguna manera, que se pusieron en juego desde la política asistencial, y sin embargo aparece esto que vos decís, esta idea de puente, que a mí me parece muy ilustrativa, porque uno le queda la sensación de que si ponemos todas estas fichas juntas, ¿no?, con todo lo que se puso ahí, decir, bueno, quizás el problema está del otro lado del puente, ¿no? Quizás el problema es de que ese es un puente a ningún lugar, porque desde el otro lugar, y no hay diseño, eficiencia, ¿no? O sea, porque también esto es algo que ha venido a justificar y a salvar la excusa de discutir en profundidad el contrato social, ¿no? Decir, bueno, el problema es que han sido ineficientes, ¿no? El problema que se eligió mal a la población, el problema que no gastaron bien los recursos, ¿no? El problema que es un despilfarro, o sea, y un montón de cosas que han servido para hacer política pequeña en vez de discutir esto, ¿no? Pero resulta que cambian los paradigmas y siguen los mismos problemas prácticamente inmutables, algunos se han achicado. Hoy hay una experiencia interesantísima en la acumulación de estos instrumentos y yo creo que hay evaluaciones de todos ellos, además, ¿no?, como no hay de otras políticas públicas, ¿no? ¿Qué pasa del otro lado del puente? ¿No? ¿A qué sociedad? Por eso yo digo que la discusión que forzosamente, digamos, a ver, la política asistencial tiene la posibilidad, habilita un desplazamiento de la discusión, ¿no? O sea, nosotros podemos, en vez de discutir esto, en vez de discutir del otro lado del puente, discutir de este lado y el puente. Es decir, entonces, el diseño, qué características tienen las personas. Es decir, bueno, tenemos que discutir qué mercado de trabajo, cuál es el mercado de trabajo, sin entrar en la discusión si va a haber trabajo para todo el mundo, renta básica. Hoy, ¿cuál es el trabajo que existe hoy para las personas que participan que quieren un programa de empleo protegido? ¿Dónde van a ir a trabajar? ¿O dónde a las madres de CAIF? ¿Cuál es el mercado de trabajo? ¿Cuánto van a ganar? ¿En qué condiciones? ¿Cómo van a conciliar con el cuidado? Esa es la discusión que tenemos. Esa es la separación que no se puede seguir haciendo. Es decir, ¿es posible un trabajo? ¿Cuánto van a ganar? ¿Cuántas horas? ¿A qué distancia de la casa? Esa es la discusión que forzosamente hay que vincular. Lo que pasa es que, bueno, eso tiene un lado complejo y es que nos hace justamente mirar el otro lado del puente. Es decir, bueno, tengo que mirar qué mercado de trabajo tengo, cuáles son las mejoras y cuáles son los problemas que sigo teniendo, cuál es el sistema educativo que tengo, las mejoras, pero los problemas que seguí teniendo, cuáles son las desigualdades que no logré atender, resolver. Entonces, yo siempre digo, la asistencia muestra el lado oscuro del bienestar, o sea, por eso también preferimos trasladar la responsabilidad a las personas que decir, bueno, a ver, ¿cuál es la sociedad que todos vamos armando? Y donde eso, el otro lado del puente, para muchas personas es un lugar... No es un lugar. No es un lugar, o incluso a veces es peor, porque te digo, estás acá y ahora, no, ¿viste? Eso a veces... nosotros le tenemos confianza a las personas. El tema de la confianza, yo a veces diría, ¿sabes qué? Prefiero que no me tengas confianza, porque... me condena tu confianza, porque quiero decir, no, vos sos una persona... No, ninguno de nosotros nos arreglamos solo, no es cierto. Entonces, ahí hay un discurso de las posibilidades que es eso, que muchas veces termina condenando más, lo cual, insisto, esto no quiere decir que no se hagan todos los intentos y después vamos a conversar qué hacemos con los objetivos de asistencia y desajuste entre objetivos y posibilidades. Pero, bueno,
eso, forzosamente hay que sacar la discusión de la asistencia. Yo creo que la discusión de la asistencia tiene que salir de la asistencia. Miro. Sí. No, me parece que está muy bien, o sea que en cierta manera todos hemos sido un poco presas de poner mucho foco en estos programas por una cantidad de elementos sobre el diseño, ¿no?, de estos programas, y hemos perdido esa mirada más global, que está, esa discusión está también en la literatura de una manera que tal vez viendo menos inocencia en lo sucedido. O sea, si uno está mirando solamente los programas, por ejemplo, de transferencias, con un detalle súper exhaustivo del diseño, de la evaluación, etcétera, digamos, la mirada general sobre la protección social en general y más allá de eso, sobre las posibilidades de inserción laboral, se va perdiendo. Y bueno, creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y que de alguna manera del lado, por ejemplo, que yo puedo opinar con más conocimiento, que es de la evaluación y de la mirada un poco desde la economía, creo que eso ha pasado digamos, en la academia a nivel internacional, ¿no? Entonces sabemos el detalle de muchísimas cosas, pero la capacidad como de reflexionar más, con una mirada más global, a veces no es tan clara. Lo otro es esta idea de ajustar las expectativas de lo que me parece fundamental, de lo que pueden lograr estas políticas, porque además ajustar esas expectativas quiere decir evitar esa responsabilización, esto que hablaba Jimena, de responsabilizar al beneficiario y todo lo que viene asociado con esa estigmatización, que es importante. O sea, es un tema súper relevante que no está tan discutido como otros sobre si cambia tal o cual comportamiento, pero sin embargo, cómo lo perciben las personas o cómo se perciben a partir de estas políticas y de esta discusión pública sobre las políticas y la manera de encarar esa discusión. Eso creo que es otro tema importante, ¿no?, que no tenemos mucho en cuenta. Bueno, se nos fue el segundo bloque, volvemos en el tercero ya para pensar futuro, para tirar ideas, para tirar reflexiones, para actualizar sobre, bueno, qué está discutiendo el mundo en algunas de estas cosas, porque algunas de estas cosas no son solo nuestras. No. Los problemas de fondo son universales, seguramente son distintos según las regiones, pero tienen un trasfondo que nos permite ser parte de esa discusión global también. Así que en un minuto seguimos con el tercer bloque de Último Bondi. Soy suscriptor de Caras y Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. Seguimos en este tercer bloque de Último Bondi, estamos hablando de políticas sociales, de relatos, de ilusiones y de resultados. Estuvimos definiendo algunas cuestiones conceptuales en el primer bloque, viendo asuntos de resultados globales y particulares de políticas a nivel general y también de nuestro país. Y como en todos nuestros terceros bloques nos queda pensar un poco el futuro, pensar ideas, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tipo de retos van a tener las próximas políticas que pretendan abordar este asunto? Venimos conviviendo, además, en este momento con una situación bastante crítica a nivel social, que es por todos conocida y que va a requerir pensarse de nuevo en breve. Pero bueno, ahí viene la pregunta, ¿en qué medida, cómo volver a pensar esto, ¿no? Es decir, estuvimos viendo los riesgos de separar la discusión de la asistencia de la discusión del resto del bienestar, de separarla del mercado de trabajo, de separarla del análisis del gasto en general, ¿no? De permitir entretenernos muchas veces en el análisis micro de este gasto mientras
no observamos otros costos y otros gastos de sostener otras políticas quizás muchísimo más caras, de sobreexponer a quienes reciben estas transferencias, cuando en realidad buena parte de la sociedad que recibe transferencias de otro tipo no está expuesta a ese tipo de juicio, y además de haber evaluado y sobreevaluado incluso muchas veces en términos relativos estas políticas asistenciales en relación a pocas cosas que sabemos de muchas otras. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer para pensar el futuro? Bueno, recomendaciones, no sé, pero algunas cuestiones. A ver, yo decía recién, bueno, en términos generales, más allá de algunas cosas que señalaba Verónica, pero digamos, yo diría que en términos generales la política asistencial no da cuenta, no logra los objetivos estos que se propone. Entonces ahí hay... los objetivos que se proponen esos objetivos de sacar a la gente de la pobreza. Claro, y este vínculo y del otro lado... Y que entre al mercado de trabajo y que le vaya bien en la educación y un montón de... Que llegue y que permanezca y que le vaya bien. Entonces, eso... tres cosas acá. La primera es que esto no quiere decir, quiero insistirlo, que la política asistencial no tenga relevancia para las personas. Y sobre todo acá las transferencias monetarias condicionadas. O sea, la política asistencial, y eso lo recogen diversas evaluaciones más cualitativas, son importantes en la vida de la gente. Son recursos mínimos, pero recursos y estables, previsibles. Las personas saben cuándo lo van a cobrar y cuánto. Y en otros casos también suponen otro tipo de programas, una referencia, una cara más próxima y amable del Estado, o la posibilidad de estar con otras personas, en fin. Entonces, que hayan tenido dificultad con sus objetivos no quiere decir que no sea relevante, porque, digamos, las dificultades en los objetivos no debieran ser decir, entonces dejemos de hacer política asistencial. Entonces decimos, bueno, entonces ¿de qué te quejas? Seguimos haciendo lo que hacemos, dado que a las personas les resultan relevantes. Y ahí yo siempre vuelvo a una cuestión que es clave, que es con qué comparamos, ¿no? Cuando estamos en situación de extrema pobreza, con cualquier cosa estamos mejor, ¿no? Si una persona no tiene nada que comer, le doy una canasta, 2 kilos de arroz, 1 de salsa de tomate y 2 de fideos, estoy en una situación mejor a cuando no tiene eso. Ahora, eso no es lo mismo, y está absolutamente distante, de estar en una situación deseable. Y no es la situación deseable que a mí me parece deseable, sino la que hemos acordado socialmente, en las formas, por ejemplo, de medición de la pobreza, donde decimos, acá hay una situación de vulnerabilidad y acá no. Entonces, la asistencia la tenemos que pensar para valorarla, no solo en función, repito, del punto de partida, sino el punto de llegada, porque si no es esto, decir, bueno, la persona me dijo que está contenta. Aparece mucho en las entrevistas a las personas beneficiarias, dicen, bueno, sí, no me alcanza para casi nada, pero igual me viene bien porque no tengo nada. Bueno, entonces tenemos que discutir el me viene bien, pero también tenemos que discutir el no me alcanza para casi nada. Lo tercero, entonces tenemos que ajustar, pensar cuáles son los objetivos posibles para la política asistencial, para que no sea, como decía antes, una doble condena para las personas y para los que trabajan en la política asistencial, ¿no? Porque después eso se carga, ahí me viene la cuestión disciplinar, sino también sobre los profesionales que no habrán hecho bien las cosas. Ahora, el tema es ajustar los objetivos, no puede significar dejar esos objetivos, o sea, pues los objetivos de la política asistencial son compartibles, a algunos me podrá gustar más o menos, pero quiero decir, son compartibles. Entonces, si no es la política social, ¿dónde? Porque yo no puedo decir, bueno, entonces le saco toda la pretensión de vincularse con el mundo del trabajo, con la política educativa, con la política de salud. No sé, que tengan unos pesos y que sean unos amigos por 9 meses. Ahora, esos objetivos siguen siendo relevantes para la vida social. Entonces, y ahí, por eso de vuelta la discusión la tenemos que sacar afuera. Bueno, que los niños, niñas transiten por el sistema educativo, que en condiciones razonables y adecuadas, es un objetivo relevante. Lo que pasa que la discusión está fuera de la política. La política asistencial tiene algo para hacer, pero está fuera. Insisto, no puede ser, porque eso es a veces una preocupación que me viene, que el ajuste de los objetivos, que hay que hacerlo, suponga una renuncia social a los objetivos para una cantidad importante de personas. Estos objetivos son válidos, el punto es, yo creo que son objetivos desajustados a la política asistencial, pero no desajustados a la pretensión que tenemos que tener como sociedad. Vero. Sí, estoy de acuerdo. Creo que, o sea,
hay algo que nosotros tuvimos, un gran aprendizaje es que para lograr los objetivos que especificamos, ¿no? que dijimos que teníamos, el despliegue de políticas en realidad debería haber sido mucho mayor. Para todo lo que Jimena estaba comentando, entonces, una cosa es que nosotros renunciemos a esos objetivos como sociedad, que eso obviamente no debe suceder, y otra cosa es que carguemos a las políticas asistenciales en que son las responsables, y si no funcionó, que no existan. No, mi posición es que las políticas tienen que seguir estando, es más, tienen que transformarse en un componente permanente y no tan discutido del sistema de protección social, y en todo caso, lo cual no quiere decir que sean que no se cambien los detalles que haya que cambiar o los problemas pero que tenemos que pensar más ampliamente en despliegues más coordinados también en otras esferas. El tema del mundo del trabajo es fundamental, o sea, todos compartimos esta idea de los múltiples beneficios del trabajo y el objetivo final de trabajos de calidad para todos, pero porque esté escrito, porque todos lo decimos, no va a suceder probablemente, ¿no? O sea, hay ahí algo que va quedando cada vez, va quedando claro, porque tuvimos un periodo de crecimiento económico muy importante, con un mercado de trabajo muy dinámico y que funcionaba muy bien, y después ese crecimiento se estancó, y bueno, ahora además tenemos los resultados de la crisis del coronavirus. Ahí la discusión de las políticas públicas no se adaptó todavía a las consecuencias de esta situación, ¿sí? O sea, es cierto, todavía estamos viendo qué es lo que pasa con la pobreza. La discusión que teníamos antes, que a veces en algún momento, hace algunos años atrás, era cómo profundizar el impacto redistributivo o la redistribución, y ya casi, no digo olvidándonos, pero no estaba a veces tan puesta en la parte baja en las poblaciones en situación de pobreza. Ahora deberíamos volver a pensar a la luz de donde estamos hoy, que no es en el mismo lugar, y también incorporar esta idea de, bueno, por más programas de trabajo, que no hablamos mucho, pero hay experiencias buenas, algunas experiencias de programas de empleo, el alcance que tienen, por más que esté, no sé, el programa específico está bien evaluado y después tiene una mayor probabilidad de inserción formal, sí, con eso no se va a solucionar el problema general, ¿no? O sea, que ahí se abre todo un espacio que está en discusión en el mundo, ¿no? De pensar otras alternativas y la coordinación en general de todos los mecanismos que se diseñan. Y eso está atado a algo que estuvo subyacente hasta ahora, que es el apoyo para esas políticas, para todo el conjunto de políticas redistributivas. La legitimidad. O sea, la legitimidad, las coaliciones que se precisan, o sea, las preferencias. Sabemos por las encuestas de opinión pública, que no solo en Uruguay, en la región, si miramos las preferencias por la redistribución o el apoyo a las políticas públicas para disminuir la pobreza o para redistribuir, ha ido cayendo. ¿Sí? No es que sea una caída estrepitosa, pero hay menos apoyo de la población en las últimas mediciones. Entonces, todo eso configura un panorama, digamos, más complejo, en el sentido de no estamos en el mismo crecimiento económico que estábamos en el 2010 o 2011, no estamos... tenemos otras preferencias, o la población parecería estar expresando otras preferencias en relación con estos temas, ¿no? Me vienen muchas cosas a la cabeza de las cosas que estaban planteando. Una cosa que vos traías y que creo que también se ha abandonado en la discusión es el tema de los resultados, ¿no? Hemos dejado correr mucho la discusión sobre el problema de las oportunidades y no tanto sobre el tema de los resultados en términos garantistas, ¿no? Es decir, bueno, yo siempre pongo el ejemplo del puente, hablando de eso, ¿no? Si cuando un ingeniero va a hacer un puente, no presupuesta medio puente, presupuesta un puente entero, ¿verdad? No hay un espacio fiscal, digo, bueno, tengo este espacio fiscal, haga lo que pueda del puente, ¿no? O sea, tiene que hacer el puente entero y tiene un costo X, y lo tiene el costo que tiene. Entonces es el resultado del puente. Muchas veces, en general, las políticas de este tipo, en parte porque no había experiencias concretas, no hubo tampoco quizás hace 30 o 40 años, no existía la experiencia que hay en el mundo hoy de implementación de políticas asistenciales y promocionales masivas para intentar tener resultados, porque la discusión capaz que era otra. Pero entonces hay un elemento de resultados que me parece que está. Está esto que planteabas del gasto, ¿no? Es decir, y la legitimación del gasto, ¿no? Como que estamos en una discusión permanente
sobre el problema del gasto y la legitimación de ese gasto sin plantearnos gasto para qué, ¿no? Es decir, como que hay una evaluación a priori de que gastar más está mal, pero en realidad no hay un modelo de a qué sociedad querés ir, ¿verdad? Y también tenemos ejemplos de otros países que gastan mucho más, pero también para tener un mucho mejor sistema de bienestar, ¿no? También quizás con otras condiciones económicas y estructurales que no son comparables, pero no está ese paradigma de la obsesión por los impuestos habiendo tantas deudas pendientes. Pero hay un tema que me parece sustancial y que no pretendo que exista una respuesta, pero que sí que quisiera una opinión, que es, al parecer, instrumentos para trabajar con bastantes de estas vulneraciones hubo, muchos de ellos insuficientes en su cuantía o en su cobertura, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿dónde tonificar el esfuerzo, ¿no? Porque estábamos hablando del otro lado del puente, pero habría que volver a desarrollar adentro de las sectoriales esfuerzos más que garanticen resultados más universales, o habría que fortalecer mucho más las políticas focalizadas para que sus resultados logren llegar a cruzar el puente hacia las sectoriales. A ver, una cosa antes. En esta cuestión de la legitimidad, yo creo que un aspecto clave en la discusión y para quienes trabajan o trabajamos esto, tiene que ver con la discusión de la contributividad, ¿no? Digamos, de que no es, o sea, o la contributividad, una cuestión es que esté estrictamente asociada a mi aporte, pero digamos, hay un nivel de contributividad que es general. O sea, nadie discute, dice, no, a mí que me descuenten algo porque yo no tengo hijos y entonces no voy a hacer uso de la escuela. Se nos activa el tema de lo contributivo y con la política asistencial, y ni siquiera con la política asistencial, con las transferencias. O sea, lo peor de nosotros se activa cuando hay plata. Entonces, también esto de qué es contributivo, o sea, todos pagamos impuestos, entonces hay un nivel de contributividad en el que estamos todos. Y que, claro, sí, si tengo menos plata, voy a gastar menos y voy a estar pagando menos impuestos. Pero digamos, lo que decía recién, no hay una lógica después de que solo, justamente, el componente solidario es que va a una cuestión y que entonces, me parece que sacar, digamos, cómo problematizamos lo de lo contributivo y lo no contributivo. Después, yo en términos de qué hacer, claramente creo que las transferencias monetarias tienen que fortalecerse, ahí más en monto, más gente, no sé, o sea, nosotros todos precisamos ingresos y precisamos ingresos estables y previsibles, y también, y en la medida que le sacamos esta idea de lo contributivo y lo no contributivo y lo pensamos en una lógica de derecho a un mínimo de bienestar, bueno, yo creo que ese tiene que ser el discurso también contribuyendo a deslegitimar, digamos, a salir de la deslegitimación que tienen estas prestaciones. Y en relación a lo último, yo creo que yo creo que lo que se probó básicamente fue programa focalizado que le golpea la apuesta a la sectorial, y me parece que ahí hubo dificultades. Yo creo que acá el punto es cómo desde lo sectorial se piensan mecanismos que permitan incorporar a todas las personas con sus desiguales y trayectorias. O sea, hay esta cuestión de que la población Mides que hay una población que es Mides y que esa población es del Mides, eso es un problema serio. No hay población Mides. Entonces hay una población, hay niños y adolescentes que van a la escuela y que son población de Mides, de ANEP, de AS, no sé qué. Entonces, la responsabilidad es del conjunto por ese conjunto de niños, que tienen singularidades, sí, y que habrá que pensar, pero yo creo que desde adentro qué mecanismos para que lleguen y para que permanezcan y que lo hagan en condiciones además de cierta calidad, porque después aparecen los cuentos de que sí, te dejan al nene en la esquina del salón para que cobre la fama. Es una excepción, digamos, no quiero plantearlo como la tónica general de lo que ocurre, pero digamos, situaciones que presas en la prestación terminan, digamos, no están a favor de un aprendizaje adecuado y razonable, que es lo que querríamos. Entonces yo creo que, me parece que el Mides probó con un sinfín, cuando uno mira la cantidad de programas, había programa casi que para todo,
Y eso encontró resultados limitados y, entre otras cosas, por esa sensación de ajenidad, esto que digo, pero la población es MIDE, yo no asumo esta circunstancia, esta persona, esta situación como propia de la política sectorial. Entonces, cuando hay algún problema, llamo al operador a decirle, mirá, está esta dificultad. Lo cual no quiere decir que no haya que pensar condiciones de la política sectorial para efectivamente poder hacer esto. Seguramente precisen dispositivos, recursos, otras cosas que hoy no están, para poder efectivamente incorporar y sostener a todas las personas, niños, niñas, adolescentes. Pero parece que seguir sofisticando la focalización, bueno, digamos, funciona mientras funciona, pero no funciona en el puente, ¿no? Es un espacio que mientras funciona sirve, las personas también, yo qué sé, pero que no genera, no logra el objetivo ese del tránsito que está planteado. Verónica. Sí, no, me parece súper interesante eso de la mirada desde lo sectorial, de las políticas sectoriales hacia digamos, en lugar del MIDES va y golpea la puerta, como la incorporación de ese problema como un problema, de ese problema entre comillas, o sea, de cómo conseguir, por ejemplo, la permanencia en el sistema educativo, etcétera, desde la sectorial. Creo que sí, por ahí va. Creo que la idea de que las políticas, yo ya lo dije, pero me parece importante que las políticas asistenciales y de transferencias, por lo menos las grandes políticas, porque hay como, en el globo entran dos tipos de cosas muy diferenciadas. La transferencia monetaria, que llega relativamente fácil en términos de cómo se implementa a una gran cantidad de población. Nosotros decimos focalizado, pero es la mitad de los niños que cobra FAM, o sea, es mucho, no es un programa. Y los otros programas, todas estas otras intervenciones que mencionaba Jimena, que son pequeñas, que cubren poca población y que además son complejas en términos de la intervención misma, ¿no? Las programas más. Entonces, yo creo que los programas, las transferencias monetarias tienen que transformarse o sea, ser un componente permanente, y tal vez hay cosas para arreglar. Probablemente ya se venía discutiendo hace mucho la unificación de AFAM contributivo y no contributivo, la TUS y su unificación para los hogares que tienen menores con las AFAM, ¿no? O sea, puede haber mejores diseños que igual no creo que eso de fondo vaya a cambiar, a tener resultados diferentes, ¿no? Pero bueno, puede ser que haya cosas para hacer allí. No mencionamos para nada otras políticas que también me parece que entran en esta discusión, y que son las de cuidados, que quedaron como afuera, y entran no solo por la política en sí y sus objetivos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cuidado directo a las personas dependientes, sino también en el caso de los niños más pequeños, por lo que pueden conseguir en la inserción laboral de las mujeres. O sea, hablamos de todo este tema del empleo y de la autonomía. Y bueno, también es cierto que si uno mira las personas que no están participando en el mercado laboral de Uruguay en términos permanentes, más allá de las coyunturas que puedan existir en determinados momentos con todo lo del coronavirus, son mujeres con bajo nivel educativo, y para ellas el costo de oportunidad, digamos, lo que van a conseguir, a ganar en el mercado de trabajo, contra la necesidad de tener a alguien que cuide a los niños, porque no hay una cobertura para los niños pequeños de un horario adecuado para esa inserción laboral. Eso es un cuello de botella que Uruguay tiene y que es difícil de resolver y que es caro de resolver, porque es más, y de implementar, bueno, todo el tema de en qué lugares tienen que estar los servicios para que sean utilizados por la población que no tiene acceso, etcétera, pero es otro componente más que me parece que también es importante, pensando como a futuro, volver a traerlo a la discusión, ¿no? Que está un poco, o sea, en realidad, si pensamos todo lo que tenemos discutido sobre las transferencias y si logran un porcentaje, no sé, un tanto por ciento de cambio en la inserción formal, y los grandes temas que quedan de lo que se podría, del sistema de cuidados, que en un momento se discutió bastante y ahora no, me parece que ahí hay otro aspecto. Bueno, se nos fue el tiempo. Creo que dejamos muchas cosas planteadas. Creo que el tema del mercado de trabajo futuro también va a complicar un poco esta situación, y a tensionar. Y me quedé un poco sobre
esta idea del problema de la legitimación, ¿no? Y también como reconocer, incluso hay estudios ahora nacionales, ¿no? que ha hecho la UDELAR hace poco sobre el proceso de deslegitimación, por decirlo de alguna manera, de las políticas de transferencias, ¿no? Y cómo han habido grandes campañas en contra de las transferencias, permanentes campañas en contra de las transferencias, y no ha habido campañas a favor de conocer todas estas cosas que estamos discutiendo. Bueno, porque ahí hay otra cuestión que tiene que ver con la debilidad política de los sectores que reciben las transferencias. O sea, ahí hay una cuestión de... Un actor que no tiene voz, ¿verdad? No tiene una voz, sí, organizada, entonces ahí hay un problema también. Ahora, eso es un problema que más tarde llega también a toda la sociedad, porque el problema de la falta de integración social. Sí, pero quiero decir, vos podés decir cualquier cosa de las transferencias, ¿no? Si no, cobran transferencias y dejan de trabajar, y vos no podés decir eso sobre otros sectores organizados que salen y te tenés al otro día y te dicen, no, pará, y acá, bueno, personas que estudian, que trabajan, que están sensibilizadas con este tema, pero no, quienes cobran la FAM dicen, pará un poquito, ya estoy cansado de escucharte decir eso, mirá, te voy a mostrar las horas que trabajo. Que además son reales, son ciertas, las hemos medido y son iguales a las que no cobran. Bueno, ¿no? por eso. Entonces ahí también hay un tema hay que hacer un poco de justicia con los relatos. Del actor político. Nos vamos, muchas gracias. Realmente creo que fue muy interesante. Y bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes en la próxima propuesta de Último Bondi. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.